Vamos a incorporar a esta charla a un colega, un querido colega. Estoy hablando de Mariano Pérez. ¿Cómo estás, Marianito? ¿Cómo, Nacho? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por venir en Semana Santa, que no volviste a tu tierra, Necochea, así que aprovechamos y te invitamos. Bueno, uno tiene que estar 24/7 aquí a disposición, por supuesto. Está muy bien. Bueno, Mariano, yo decía, le comentaba a Horacio, el gobierno, al menos esta primera semana, se la ganó a los formadores de precio, a los mercados, se la ganó a los economistas. ¿Qué crees que puede pasar en lo siguiente, en la nueva etapa que se viene, que es una etapa en la que el gobierno ahora tiene que empezar a acumular reservas? Bueno, yo creo que el gobierno viene haciendo bien las cosas hace mucho tiempo, por lo cual no es que le salió de carambola que estén yendo las cosas bien, que no haya aumentos, que el mercado confíe también en el gobierno, por lo cual yo tengo total tranquilidad. El plan sigue ejecutándose muy bien por parte del gobierno, por lo cual me parece que de cara al futuro las cosas son cada vez más prometedoras. Y en cuanto a esto del partido, bueno, en definitiva nunca termina el partido porque la vida continúa siempre y esto van a ser 4 años y en todo caso que Milei gane van a ser 8 y esto nunca termina y es por supuesto que un día a día hay una constante. Claro, es un día a día. Pero yo creo que para contrario de todos los pronósticos que hicieron con una campaña del miedo ante la salida del cepo, que el dólar se iba a disparar. ¿Perdón? ¿Hubo campaña del miedo, crees vos? Sí, yo creo que por parte de los medios hubo una campaña del miedo, que el ¿De dólar los se iba a medios? disparar. ¿No? ¿De los medios? Sí, los medios de comunicación. Pero nosotros. Por parte de... Bueno, hay que ver quién lo hizo. De los medios, te digo, Mariano, bastantes claro, periodistas sí. creo yo que estuvieron hablando de que no, pues se va a ir a 1400, que va a pasar la banda, que esto, que el otro. Y bueno, en definitiva no terminó pasando eso. Y me parece que también mucha gente se creyó eso, así como se creyó en su momento que el dólar con Milei era 3.000 y no terminó pasando, por lo cual hay algunos aumentos de precios que se quisieron hacer un poco exorbitantes en base a esa campaña del miedo que se hizo, que no se terminaron convalidando y por supuesto que tienen que dar marcha atrás y que acá no hay unos gordos de pechera de la cámpora yendo a controlar los precios y decir, no, vos lo tenés que bajar. Sí. Es el mismo mercado de la misma gente que dice, mirá, yo este precio no te compro, compro en otro lado y eso se va regulando pues se regula solo. Porque poneme el tuit de Caputo y ya vamos, bueno, poneme el tuit de Caputo, a esto hace referencia, me parece, Marianito Pérez, que dice, Molinos retrotrajo toda la suba de precios, buena reacción y sobre todo gran gestión de los supermercados cuidando a sus clientes. Y ayer decía Toto Caputo, hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9 a 12%, esto es lo que decía Horacito. Estos son los nuevos listados que los supermercados rechazaron. Pero claro, para entender el presente, muchas veces hay que ir atrás, ir al pasado, y porque esto que muy bien marcaba Horacio, que decía, bueno, esto es un día a día, lo mismo abonaba incluso Mariano, que tal vez le tienen más, o está seguro que al gobierno le va a salir bien. ¿Por qué? Porque venimos de algunos que son chamanes haciendo análisis de la economía y de la inflación. Mirá lo que decía este personaje, te va a sonar, aunque parezca mentira, fue presidente de los argentinos hasta hace muy poquito. Escúchalo. Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. ¿Y cómo se hace eso? Eso, ¿cómo se hace? Y bueno, es que no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas. Bueno, empiezan a aumentar por las dudas, Alberto Fernández. Bueno, este señor fue presidente de los argentinos, no sé si se acuerdan. Yo lamentablemente me acuerdo bastante bien. Sí. Pará, ¿a vos no te gusta lo que dice Alberto? Tengo a alguien que sabe economía. A ver. Y no sabe vos no sabés tanto como él. Mirá, escucha, Horacio. A ver. No es el modelo político y económico que a mí me gusta. No, con cepo, sin cepo, un modelo solo para ricos, que en realidad es una gran transferencia de recursos de los sectores más trabajadores y más pobres para los más ricos. Opinar exclusivamente del cepo me parece hasta casi frívolo. Habría que esperar, ya hay una evaluación disparada, el argentino va a ser más pobre después de esto y hay posibilidades de hoy estar comprando el dólar un poco más barato. Bueno, ¿para quiénes? ¿No? La cosa va a decantar por su propio peso porque definitivamente los argentinos son más pobres que el viernes. ¿Somos más pobres los argentinos que el viernes pasado, Horacio? Si le medimos por el dólar oficial, sí. ¿Por el dólar oficial? Sí, porque bajó el dólar. No, el dólar te subió el oficial. Pasó de 1.000 a 1.100. Claro, ¿no? Pero el resto de los dólares... El resto de los dólares, Claro. El resto de los dólares... el resto de los dólares, 1.100
te puedo asegurar que están igual o más bajos. Por lo tanto, al dólar que vos comercializás o comprás las cosas, digo, si vos comprás dólares, claro, ¿no? Tenés dos posibilidades reales de comprar dólares. Lo comprás, o tres ahora, ¿no? Oficial, sí, dólar MEP, ¿no? Sí. O, digo, comprás con tu caja de ahorro, comprás dólares directamente si querés en el banco. Aquel que tiene la posibilidad, estamos hablando de una economía en la Argentina donde tenés un montón de pobres, digo, no queremos que decir que todo el mundo puede comprar, ¿no? Digo, claro, hay gente que no está llega a loco, fin de mes, está claro pero digo, el que puede comprar, tenés la posibilidad de comprar ahora el dólar oficial porque salió el cepo para la gente física, es decir, para vos podés ir a comprar dólares. bien. De manera, tenés pesos, compras dólares. Ese dólar está, te digo, está más barato que si vos comprás el dólar blue, que es el dólar que si vos me lo vendés a mí, no quiere decir que tenés que ir a una cueva. Pero si vos vendés dólares a mí, imagínate tenés $200, yo te los quiero comprar, Claro. ¿qué haces? ¿A qué precio me lo vas a vender? Me lo vendés al precio del dólar blue. Y después tenés el dólar MEP, que en realidad no es que estás comprando dólares de forma directa, pero eso se transforma en dólares porque lo haces a través de una operación financiera de compra y venta de bonos. Bien. Pero en esa situación, esos dólares financieros, como el dólar blue, están más baratos. Es decir, el dólar al que vos podías acceder, si lo medís por eso, tenés más dólares hoy que los que tenías el viernes. Si lo medís por el dólar oficial, tenés menos. Pero al oficial no Mariano, accedías. ¿somos más pobres? ¿Tiene razón Echarri? No, sin lugar a dudas que no. A ver, por supuesto que Echarri y el kirchnerismo hablando de pobres, diciendo que dejaron la pobreza arriba de un 50% es una cosa bastante delirante, ¿no? ¿Quiere ser candidato? Parece Echarri. Dijo que no descarta involucrarse en Bueno, política. a ver, representa bien lo que es la delincuencia kirchnerista y No. a lo que son los valores del kirchnerismo. O sea, Ah, no me los parece valores. que, Bueno, que no. fuera Eso es- que fuera un candidato que no pegara con su público, por lo menos, en cuanto a eso. Después, bueno, por supuesto que en mi vida lo votaría. Pero hablando de pobreza, y vuelvo a lo de Alberto Fernández, ¿no? Con lo que esto es autogenerar, inflación, bueno, la generaron ellos emitiendo a rolete, la generaron ellos con déficit constante, la generaron el kirchnerismo con todos los delirios que hicieron, Massa que emitió un montón de bases monetarias para terminar ganando una elección que perdió contra Milei, por lo cual ellos generaron la inflación, ellos generaron la pobreza. Y ahora vienen a hablarle a Milei, que además está bajando la pobreza, ¿no? Ahora se ponen a discutir cómo se mide esto, Bueno, lo sí, otro. el Se gobierno ponen a dice discutir que la cómo va a se mide la cambiar inflación. también. Bueno, Sí, sí. pero los datos son los datos. Claro, Y son los sí, mismos datos son que le los daban 57 de pobreza de hecho y que le dan 38 a Milei ahora. Por lo cual es un tema que yo no sé cómo les da la cara a estos tipos para hablar respecto de Milei y para criticarlo en ese sentido, cuando son los causantes de que la Argentina esté como la dejaron. A ver, hay quienes creen que el gobierno decidió salir del cepo porque venía de capa caída, venía mal y tuvo que generar una buena noticia. Mirá lo que decían, ponelo, Agus, después lo comentamos. Yo creo que hay más luces de alarma que luces de festejo. Pero claro, el gobierno venía muy necesitado de festejar una, Clarísimo. después de muchas semanas de todas en contra, y bueno, salió exultante. Yo creo que lo de ayer fue un alivio, no fue algo para salir a tirar manteca fue un al techo. temap. Claro, no fue un tema. Bueno, menos mal. pero no fue un temep. No, quiero tampoco decir, fue un temep. quiero decir, dentro de todo, bastante airioso salieron. Sí. Se recontravenía y... No fue tan grave. Bueno, es Guille Aquino, el conductor, que es Cuca Macuca. Imagínate, si un Cuca Macuca reconoce, básicamente no hay mucho que agregar. Pero el gobierno necesitaba una buena noticia. ¿Venía mal el gobierno, Mariano? Yo creo que no, porque aparte tuvimos una muy buena noticia que, como te decía recién, fue la baja de la pobreza. O sea, el dato de la pobreza creo que es algo que se ignoró mucho en algunos sectores y se trató de tergiversar a ver cómo la podían justificar, pero creo que eso fue un muy buen dato. Y después el tema de la salida del cepo, Milei había dicho que apenas pudiera hacerlo, lo iba a hacer. Y el gobierno no está pensando en los focus group, en las encuestas, a ver si esto pega, si no. Poquito Tiene que recibe, hacer un las poquito lo cosas mira, que ¿no? hace. Y hace las cosas bien porque son Poquito. las Sí. cuestiones en las que está pensando Igual que De hay que hacer. reojo, no digo que Mariano. tome Para sacar a la decisiones por el Argentina focus adelante. group, Mariano. pero que mira, Sí. pero que mira un La poquito. mejor decisión de focus group que puede hacer este gobierno para tomar es seguir gobernando bien y seguir gobernando por los Mariano, argentinos. igual vos mencionás la baja de la pobreza, también hubo una suba en marzo muy grande de la inflación. Digo, Sí, hay sí. un poco y un poco, me parece. Sí, ¿no? por supuesto. Igual marzo también es un mes que estacionalmente es Es complejo. cierto, es inflacionario, comienzo de las clases. Fíjate también lo que fue, que dio un 20 y pico % en lo que es educación por el tema del comienzo de las clases. ¿Crees que con la salida Yo del creo- cepo va a subir o bajar la inflación ahora? Mira, la verdad no soy un especialista en ese sentido. Yo creo que lo importante es que el plan del gobierno sigue siendo hacer las cosas de manera sensata. No es que esto se dio
por una cuestión de que cambiaron el plan y las cosas se están haciendo mal. Esto fue una cuestión estacional y me parece que de cara al futuro, como se siguen haciendo las cosas bien, como no se sigue emitiendo a mansalva, como no estamos teniendo déficit, además tenemos superávit, yo creo que es una cuestión que ha sido más una excepción a la regla que lo que veremos de aquí al futuro. Vos hablaste de especialistas. Horacio, ¿qué están diciendo las consultoras privadas de la inflación en marzo? Bueno, las consultoras privadas están diciendo que la inflación puede llegar a estar, no va a estar por debajo del 2% en líneas generales. ¿No? En marzo no, en marzo ya fue. Claro. Recordemos que fue 3,7. Claro, ahora se conocería la de abril. Perdón, la de abril. Me confundí. Claro, la de abril falta todavía, imagínate que el 12-13 de mayo se va a dar a conocer la inflación de abril y probablemente esté más alta la inflación. Porque hay ¿Más alta de 3,7? No, más alta, no va a estar en el 2% como el gobierno pretende. Bien la aclaración. Y hay una cuestión técnica, tal vez está por debajo del 3,7. ¿Sí? Hay una claro, pero hay una explicación técnica también que por qué va a estar por encima del 2. Primero porque venís con un envión alto del 3,7. No, la inflación no es algo que vos de un día para otro la bajás a cero. Claro. En segunda instancia estás en una suerte de meseta, es decir, la inflación no es que es fácil bajarla, pero es más fácil bajarla si tenés 40 a 10 que a lo mejor de 4 a 3 o de 3 a 2. ¿No? Sí. Digo, porque es una propia inercia de la economía. Y en segundo lugar, que hay algo que es bueno para la Argentina y al mismo tiempo malo para la inflación, es que empezó a subir el precio del petróleo. Claro. Si aumenta el precio del petróleo, es bueno para las inversiones, para Vaca Muerta y para el superávit energético de la Argentina. Es malo para el bolsillo porque casi todo lo que te llega a la góndola se traslada y lo que se traslada necesita combustible. Claro. Por eso ahí tenés el caso. Ahora, atención, porque después de la tanda tengo información exclusiva de la interna entre el gobierno y la Libertad Avanza, el gobierno y el PRO, la Libertad Avanza y el PRO. Ya hubo movimientos en Santa Fe, hubo 2 diputados del bloque del PRO que se fueron, ¿se pueden incorporar al bloque de la Libertad Avanza? Bueno, vamos a estar hablando de eso, vamos a hablar con un protagonista después de la tanda. Ahora